llevarle los trabajos de Met Google para que quede eso. A ver, vamos con Felipe. Felipe, que prenda que deje el micrófono abierto. Felipe, ¿es copia? Sí, ya lo voy abriendo, doctor. Mi mascota estaba ladrando. ¿Qué estás viendo, Felipe? Sí, doctor. ¿Me pueden hacer? Bueno, un momentico, vamos a ponerle orden. Felipe está cargando la presentación por parte de Roxana. Vamos a esperar que cargue y cuando ya esté que Rosana nos diga que esté que carga, tú empiezas y le dices a Rosana la siguiente y la siguiente y la siguiente y listo. Y nos vamos. De acuerdo. Bueno, a las 11 tenemos rotación, ¿no? Los nuevos, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? Discúlpenme, doctores. ¿Cómo se llaman? Camila Torres. Yo, Adriana Santiago. Entonces, a las 11 nos conectamos para las clases que corresponden a hoy, ¿no? ¿Correcto? Estefanía. Yo lo tengo apagado. Bien, Diego. Bien, Diego. Diego está como Thiago Silva en el partido del Bayern Múnich, lo sacaron y todavía está dando órdenes allá desde la banca, ¿no? Me imagino que se lo vieron, ¿no? ¿Se lo vieron? No. Diego se lo vio el partido, se puso a estudiar para el examen, ¿cierto, Diego? Sí, doctor. Se ríe y Rosana le dice que sí. Bueno, que sigue estudiando. De comerciales, vayan estudiando porque si no, ya estamos a una semana del primer parcial. Espero les vaya bien. Si no, nos vemos el semestre entrante, Dios mediante, ¿no? Si la Virgen, el COVID lo permite. ¿Listo, Felipe? Felipe. Rosana, hazme un favor. Pasa, voy a abrir por el celular. No, no trabajemos así. Dígale que él solo hable y tú le vas pasando, punto. ¿Sí? Ahora, porque es que nos complicamos, seamos prácticos. Más bien tú le ayudas a Rosana. Una pregunta, ¿usted puede manejar ahí el puntero? El puntero cuando él vaya hablando. ¿Tiene puntero? Eso, ahí se lo veo. ¿Sí o no? ¿Están viendo? No sé. Sí, señor, yo lo veo. Sí, ya se ve todo. Usted le ayuda con que el me tocó puntero. conectarme desde el celular porque desde el computador definitivamente no me funcionó. Bueno, pero entonces mire, Felipe, conéctate por el celular y nos hablas por el celular. Sí. Y Rosa mueve el puntero y tú le dices la siguiente y ahí vamos. Para mañana está. Sí. Listo, entonces pues yo traté de hacer una presentación bastante concisa, como aplicada a lo más importante o a lo que se ve con más frecuencia, porque pues en la parte de derrame pleural tiene muchas variables y además es un tema demasiado extenso. Si nos ponemos a hablar concisamente de cada derivación del derrame pleural, nos podríamos demorar casi que más de la semana y no terminamos. Entonces, Rosana, sí, la siguiente. Bueno, en cuanto a generalidades, así como un breve recorderis, pues derrame pleural es la acumulación patológica de líquido en el espacio pleural y se produce como consecuencia de distintos procesos que pueden ser principalmente primarios del pulmón
¿sí?, de la pleura o extratorácico. Y el derrame pleural puede clasificarse en trasudados y exudados. La diferencia pues la voy a profundizar más adelante y cómo se cataloga cada uno de ellos. El líquido pleural es ultrafino, es un ultrafiltrado del plasma y su cuantía se estima que es de 0,15 mililitros por kilogramos de peso para cada hemitórax. Mediante ecografía se puede ver una mínima película de líquido pleural de alrededor de 3 milímetros, que es el 30% en los individuos sanos. Entonces, la siguiente. Ahí está lo que les comentaba, de los 3 milímetros y el 0,15 mililitros por kilogramo. Por ejemplo, un derrame pleural bilateral en el contexto clínico es de una insuficiencia cardíaca y es generalmente secundario a dicha patología, mientras que un derrame unilateral masivo, la siguiente, en una mujer, ¿sí?, con antecedentes de cáncer de mama, es un derrame pleural metastásico, mientras no se demuestre lo contrario. Sin embargo, un paciente con artritis reumatoide, la causa potencial del derrame pleural no va a ser la enfermedad de base como es la artritis reumatoide, sino que puede deberse a una infección, tanto bacteriana como micobacteriana, ¿sí?, o una pleuritis inducida por fármaco, o incluso un pseudoquilotórax, entre múltiples causas que les voy a mostrar más adelante. La siguiente, por favor. Entonces, como les manifestaba, este es un cuadro, ahí abajo está el nombre del artículo de donde se sacó. Hay, como pueden ver, hay múltiples fuentes de derrames pleurales, tanto por agentes físicos como por fármacos, neoplasias, ¿sí?, enfermedades inmunológicas, como se ven ahí. La siguiente. También por descenso de la presión oncótica, ¿sí?, por causas cardiovasculares, por enfermedades infradiafragmáticas o digestivas. La siguiente. También por infecciones, y hay una categoría de otros, ¿sí?, que pues ahí encontramos, por ejemplo, lo que es la uremia, síndromes de uñas amarillas, ¿sí?, o cosas que son también en muchos casos poco comunes. Entonces, como les venía diciendo, el derrame pleural puede asociarse a muchas patologías. No siempre va a estar asociado a una patología de base, sino que puede deberse a otra patología que se aprovecha de este estado que causa la enfermedad de base que ya trae el paciente. La siguiente. Entonces, como les comentaba, vamos a clasificar el derrame pleural en dos tipos. Uno que va a ser el trasudado y otro que va a ser el exudado. En el trasudado, ¿sí?, originalmente viene de procesos sistémicos, ¿sí?, por el aumento de la presión hidrostática intravascular o por disminución de la presión oncótica, ¿sí? Entonces vamos a tener que el trasudado se va a dar es por una alteración de las presiones que vamos a encontrar en la pleura, que son las encargadas de mantener el flujo adecuado del líquido pleural para que así los pulmones puedan tener una
adecuada distensión, ¿sí? Principalmente, la principal causa de un derrame pleural por trasudado es la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Y pues la mayoría de los derrames pleurales por trasudado casi siempre van a ser de origen de patologías que me afectan la parte circulatoria, ¿sí? Y que por ende me van a afectar la diferencia de presiones. En cuanto al exudado, ¿sí? Se ve ya enfermedades localizadas en la pleura, que me generan cambios en la permeabilidad de la membrana, ¿sí? O en la permeabilidad de los vasos. Entre las principales causas se suele encontrar paraneumonías, derrames pleurales paraneumónicos, neoplásicos, tuberculosos, por tromboembolia pulmonar o incluso por artritis reumatoide. Pero entonces, como les comentaba hace un momento, los derrames pleurales por artritis reumatoide no siempre van a ser por la artritis, sino por infecciones que se dan aprovechando el estado de salud de estas personas que sufren de artritis. La siguiente. Bueno. Acá hay un cuadro sacado del protocolo diagnóstico y terapéutico de derrame pleural, ¿sí? Donde tenemos principalmente pues lo que es, en la parte de arriba vamos a tener la parte de sospecha de derrame pleural, ¿sí? Vamos a ver que por lo general siempre que haya una sospecha de derrame pleural, ¿sí? Que se va a sacar por la clínica y un RX de tora, que es lo que se tiene más a la mano y es un paraclínico tanto de más fácil acceso como de que se obtienen los resultados más rápido, ¿sí? Vamos a pasar a confirmar, ¿sí? Para diferir si es un exudado o un trasudado, haciendo una toracocentesis guiada mientras ecografía, para aplicar los criterios de Light, que los voy a explicar más adelante. Básicamente los criterios de Light son los criterios que se utilizan para, a partir de los exámenes, de los primeros exámenes clínicos, ¿sí? De la historia clínica y del examen físico, determinar de entrada si son exudados o trasudados los que me están ocasionando ese derrame pleural. Entonces, cuando es un trasudado, se va a pasar directamente a tratar, ¿sí? Porque pues ya sabemos que van a ser por alteraciones de las presiones sobre la pleura. Entonces va a ser mucho más fácil, van a ser derrames pleurales mucho más fáciles de llevar a la resolución que los que vienen por exudado. Cuando tenemos ya un derrame por exudado, pues habrá que pasar a los paraclínicos, ¿sí? A otros paraclínicos para tener un pronóstico más específico. Ahí podemos ver algunos de los criterios que hay que revisar, como es el pH, presencia de glucosa, colesterol, triglicéridos, realizar tensiones de Gram, cultivos, citologías. A lo largo de la presentación voy a ir diciendo pues cuáles exámenes son más que todo para qué tipo de derrame pleural. Y dependiendo de los resultados, con la etiología, pues vamos a basar nuestro diagnóstico, ¿sí? En una de las ramas que hay ahí. La siguiente, por favor. Entonces, como les comentaba, los criterios de Light, ¿sí?
Acá, como pueden ver, son los criterios de la ILI. Son los de uso más extendido y de mayor exactitud que se utilizan desde hace mucho tiempo, incluso hoy en la actualidad todavía tienen mucha aplicación, ¿sí? Y consisten en tres simples criterios, que con con dar positivo para uno de estos criterios o más, ¿sí? Ya consideramos que es esto un exudado. Entonces, cuando la relación de proteína del líquido pleural con el suero es mayor de 0,5, el criterio es positivo. El otro es cuando la relación de la lactato deshidrogenasa en el líquido pleural en comparación con el suero es mayor a 0,6, es positivo. Y el tercero es cuando la lactato deshidrogenasa del líquido pleural es superior a los 2/3 del límite superior de la normalidad en el suero, también es positivo. La cuestión con los criterios de Line es que aunque tienen una gran sensibilidad para diagnosticar exudados, ¿sí? Algunas veces se suelen pasar algunos trasudados como exudados. La siguiente, por favor. Y entonces, esta tabla que les traigo acá es también sobre los criterios de Light. Como pueden ver, basado en los criterios de Light, pues se puede diagnosticar algunos tipos de derrame pleural paraneumónico. Vamos a encontrar la característica, en este cuadro vamos a ver la clase de derrame pleural paraneumónico o empiema, ¿sí? Con la característica que suele presentar y el tratamiento. Entonces, cuando es un derrame pleural paraneumónico no significativo, es aquel que tiene menos de 1 centímetro de grosor en el cúbito ipsilateral de la toracocentesis, y la toracocentesis no es necesaria, ¿sí? Y como en estos derrames paraneumónicos se suele tratar simplemente con antibióticos. Cuando tenemos un paraneumónico típico, es aquel que tiene más de 1 centímetro de grosor, ¿sí? Y con una glucosa superior a 40 miligramos por decilitro, un pH mayor a 720 y con un cultivo de gram negativo. Estos se suelen tratar con antibióticos y se considera la toracocentesis terapéutica, más no es, se considera más no es sugerida. Se considera sugerirla o no, más no es altamente necesario. En el tipo 3 son aquellos que son casi complicados, ¿sí? Suelen tener un pH de 7 a 720, ¿sí? Con una lactato deshidrogenasa superior a 1000 y un cultivo gram negativo. En esta se suele tratar con antibiótico, tubo de drenaje pleural y se considera suministrar fibronolíticos. Cuando es un paraneumónico complicado simple, es aquel que tiene un pH inferior a 7, cultivo gram positivo, pero no contiene pus o loculado. Se suelen tratar con un antibiótico, tubo de drenaje pleural y
y fibronolíticos. En el tipo 5 son aquellos complicados, complejos. Los criterios es que sea un pH menor a 7, con un gran o cultivo positivo y lupulaciones múltiples. Su tratamiento pues es antibiótico, drenaje pleural, fibronolíticos y se considera un TBA. Y ya cuando pasa en el tipo 6 es aquel que pasa a ser un empiema simple. Ellos pues tienen un pus franco, o sea, se nota a vista macroscópica, con un luculado simple o líquido libre. En ellos pues hay que tratar con antibióticos, tubo de drenaje pleural, fibronolíticos y también se considera la TBA. Y por último en el tipo 7 es el empiema complejo. Ellos van a tener pus franco, ¿sí? Lupulaciones múltiples y requiere frecuentemente de corticaciones. En ellos se va a dar antibióticos, se va a implementar un tubo de drenaje pleural, fibrinolíticos y la TBA frente a otros procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos quirúrgicos si la TBA falla. La siguiente, por favor. Bueno, acá podemos encontrar las principales etiologías, ¿sí? Por separado de lo que son los trasudados y los exudados. Entonces, pues, podemos encontrar que en los trasudados pues va a haber hipoalbuminemia, urinotórax, ¿sí? Cosas que me van a alterar principalmente son las presiones, ¿sí? Y por ende me van a alterar las presiones que hay sobre la pleura, como les mencionaba anteriormente. Pero ya en los exudados pues vamos a encontrar diferentes. Los paraneumónicos, como los que estamos dando ahorita de ejemplo, los neoplásicos, ¿sí? La tuberculosis, que es una de las principales, la tromboembolia pulmonar, el kilotórax, ¿sí? Cosas como hasta sustancias a las que estuvieron expuestas las personas, como en el caso de la asbestosis, e incluso se pueden presentar exudados quirúrgicos, que los vamos a mencionar más adelante. Siguiente. Bueno, acá vamos a hablar más centrado de lo que es el derrame pleural paraneumónico. Entonces, en esta tabla pues vamos a ver como la progresión de lo que puede, de donde puede partir hasta donde puede llegar un derrame paraneumónico, ¿sí? Donde no hay derrame, ¿sí? Hay un derrame complicado, no complicado, empiema, y ya cuando hay un empiema loculado, ¿sí? Vamos a encontrar la progresión y las diferentes fases. Las voy a explicar un poco más adelante. Entonces, el derrame pleural paraneumónico generalmente pues se asocia a una infección pulmonar. Generalmente una neumonía, un absceso o unas bronquiectasias infectadas. Entre el 20 y el 57% son neumonías. Y pues los derrames pleurales paraneumónicos complicados o empiema son el 40%, ¿sí? Las neumonías, ¿sí? Terminan, el 40% de estas terminan en derrame pleural paraneumónico, ¿sí? Con complicaciones o empiema. De forma que en todos los pacientes con neumonía debe plantearse la presencia de un derrame pleural paraneumónico, ¿sí? Y que se presenta con mayor frecuencia, debe presentarse con mayor frecuencia en los dos extremos de la vía, tanto sea en niños y en adultos mayores.
Eh, lo otro que hay que mirar muy bien, esto cuando hay presencias de neumonía, son los factores de riesgo, porque ellos aumentan la probabilidad de que se presente un derrame pleural para neumónico, como son factores de riesgo tales como la bronquiectasis, el EPOC, cáncer de pulmón o tuberculosis previa. Hablando en cuanto a neumonía adquirida en la comunidad, ¿sí? Los gérmenes más frecuentes aislados, pues suele ser primero los gram positivos, como el S. milleri y el S. pneumoniae. Por segundo, pues vamos a encontrar los anaeróbicos. Y por tercero, pues un grupo pequeño de gram negativo. Y eso, pues, decía el artículo, que se pueden concentrar principalmente en pacientes con comorbilidades, especialmente diabetes y alcoholismo. En esa parte, pues, no profundicé tanto, dado que ya anteriormente tuvimos la clase de neumonía, adquirida en la comunidad, entonces no le vi tanta importancia en profundizar y para alargar la charla. Y pues ya en cuanto a neumonías nocosomiales, los gérmenes más frecuentes son el S. aureus, ¿sí? Y que corresponde en un 60% al S. aureus meticiclin resistente. Por segundo están los gram negativos aerobios como el E. coli, Enterobacter sp y el Pseudomonas sp. Y por tercero vamos a encontrar anaerobios gram negativos. Las infecciones fúngicas son infrecuentes, y la cándida es el hongo más común en este tipo de infecciones, pero sobre todo suele darse más principalmente en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, ya uniendo con los criterios de Light y lo que les había comentado anteriormente, vamos a encontrar que en una neumonía, cuando empieza a pasarse como una neumonía, un derrame pleural paraneumónico, empieza a entrar a un derrame pleural paraneumónico, vamos a encontrar una primera etapa que es una pleuritis seca, donde no hay derrame, ¿sí? Hay un dolor pleurítico por roce de las pleuras y esto se debe pues a un proceso inflamatorio con extensión a pleuras viscerales. Van a haber presencia de neutrófilos y monocitos, los cuales me van a liberar interleuquinas 8 e interferón gamma, que me van a contribuir a un aumento del líquido intersticial y a un aumento de la permeabilidad capilar y una vasodilatación, con lo cual pues vamos a entrar ya en una fase exudativa, ¿sí? Que sería un derrame no complicado. El líquido pleural lo vamos a encontrar con una apariencia cerosa, ¿sí? Y si sigue progresando, vamos a entrar a una fase fibropurulenta, que va a iniciar con un líquido pleural de características turbias y avanzar hasta un líquido pleural ya con características de pus. En esta fase, pues vamos ya a empezar a encontrar una disminución del pH, ¿sí? Una disminución de la glucosa y un aumento de la LDH, ¿sí? De la lactato deshidrogenasa, por conversión de la glucosa en ácido láctico y la presencia del CO2. Vamos a encontrar que como ya fueron liberadas las interleuquinas, interferón gamma y demás, vamos a empezar a ver polimorfos nucleares y vamos a ver una invasión de gérmenes. Esto nos va a llevar ya a que el líquido pleural adquiera una apariencia de pus
por el alto depósito de fibrina, ¿sí? Con unas características procoagulantes y menor y un aumento también, perdón, de la presión arterial. Y ya en una etapa más ya bien avanzada, que vamos a tener es una fase organizativa. Vamos a empezar ya a encontrar es lo que son la red de tabique y de fibrina por invasión de fibroblastos. Siguiente, por favor. Me faltaba, era que, bueno, en cuanto al tratamiento por los derrames pleurales paraneumónicos, apenas se detecta un derrame pleural que es asociado a una neumonía, suele iniciarse tratamiento profiláctico con antibióticos, ¿sí? Para evitar de que este avance más. Mientras se puede confirmar el origen de la neumonía para suministrar un tratamiento de antibióticos más específico. Pues ya que el principal objetivo pues es controlar la infección y drenar el derrame pleural infectado. Claro que pues no hay que omitir que una buena nutrición, principalmente en pacientes hipoproteicos, y que a veces es necesaria la profilaxis antitrombótica. Ya hablando del derrame pleural maligno, como pueden ver ahí, coloqué el algoritmo de actuación cuando hay sospechas de derrame pleural maligno. Este tipo de derrame supone entre el 15 y el 35% de todos los derrames pleurales. Es una de las principales causas de exudado pleural, y aunque también hay que tener en cuenta que puede haber afectación neoplástica de la pleura sin derrame pleural. En muchos casos, ese derrame pleural se debe más que todo a que haga metástasis. Es muy frecuente en mujeres que han tenido cáncer de seno, ¿sí? También personas que han tenido tumores en los pulmones, y puede verse también en personas que han estado muy expuestas al asbesto. Entonces hay que considerar la exposición al asbesto al momento de pensar en un derrame pleural maligno. El principal mecanismo de producción de derrame pleural es el aumento de la permeabilidad vascular, frecuentemente asociado a la obstrucción del drenaje linfático y a nivel pleural o mediastínico. También pues cabe decir que se puede producir derrame pleural paraneoplásico por causas en las que no hay infiltración pleural directa por el tumor, pero un ejemplo es en la neumonitis obstructiva o la telectasia, embolismos pulmonares y bloqueos linfáticos mediastínicos. Estas obstrucciones, más las obstrucciones del conducto torácico, como es el pilotórax, que lo vamos a hablar más adelante. Radiológicamente, al momento de pensar en un derrame pleural maligno, hay que ver 5 características. Hay que pensar en 5 características, ¿sí? Como es, con qué frecuencia llega a ocupar más de la mitad del hemitórax, ¿sí? Si es bilateral, ¿sí? Que es lo más frecuente cuando hay metástasis de mama u ovario,
el tamaño si el tamaño aparente del corazón no está aumentado, porque pues cuando el tamaño del corazón está aumentado, también hay que pensar en un derrame pericárdico, que suele aparecer en fases muy avanzadas. Si el mediastino está centrado en presencia de un derrame pleural unilateral masivo, hay que sospechar también de obstrucción bronquial proximal. Pues debido a una fijación del mediastino por el tumor o adenopatías o infiltraciones pleurales extensas. Lo cuarto es que se recomienda realizar un TAP con contraste, pues dado que puede encontrarse un derrame pleural sin ningún otro hallazgo en el más del 50% de los casos. Pero hay que sospechar neoplasias, que en las neoplasias se observan nodulaciones pleurales, engrosamiento difuso de la pleura parietal o engrosamiento circunferencial de toda la pleura o presencia de metástasis hepáticas coexistentes con el derrame pleural. Y la quinta característica, pues, que hay que revisar es que la ecografía torácica puede superar el 95% de especificidad para el derrame pleural maligno si se observa engrosamiento marcado de la pleura parietal o visceral, o se ven nódulos sobre la superficie diafragmática. Entonces, como les comentaba, pues si hay una sospecha de derrame pleural maligno, la prueba diagnóstica que se hace primero, pues debe ser una citología. Una citología, pues ya con el líquido pleural que se ha extraído anteriormente. Bueno, si la citología está en un derrame más un derrame asintomático, el paciente pues debe quedarse en observación y quimioterapias en tumores de quimiosensibles. Sí, dependiendo del resultado de la citología, más un derrame sintomático y reactivante, la evaluación urgente debe ser urgente si es masivo. Y cuando la citología da negativo en el líquido pleural, ¿sí? Se debe realizar una segunda citología y biopsia, preferiblemente con una toracoscopia. Para confirmar si el derrame pleural es maligno, para confirmar si hay un derrame pleural maligno o descartarlo y empezar a pensar en una toracoscopia y pleurodesis si hay hallazgos positivos. La pleurodesis, sí, hay criterios de Kamotsky mayor a 40 y no pulmón atrapado, y no hay un pulmón atrapado. Entonces se puede proceder con un catéter tunelizado si Kamotsky es menor o igual a 40 o tallo de pleurodesis. Si hay pulmón atrapado, pues entonces se va a utilizar un catéter tunelizado permanente. Siguiente. Bueno, esto me faltó que en cuanto a tratamiento, a exámenes más especializados, pues podemos tener lo que es un análisis de líquido, exámenes
iniciamos con un análisis de líquido pleural, luego pues vamos a tener si es necesario, una biopsia con aguja y posteriormente la toracoscopia. En cuanto a la terapia, vamos a tener que pensar en una terapia sistémica que va a ser con la quimioterapia, como lo mencioné anteriormente en el cuadro, si esta es efectiva, o una toracocentesis evacuadora que deberá realizarse de carácter urgente en pacientes con derrame pleural masivo y desplazamiento contralateral del mediastino. Pero la evacuación debe efectuarse lentamente para evitar un edema pulmonar de reexpansión. Lo otro es que si encontramos una pleurodesis, mediante la aplicación intrapleural de un agente irritante, se provoca una intensa inflamación que conduce a fibrosis, sínfisis entre la pleura visceral y parietal y obliteración del espacio pleural. Entonces, un momento. Como les comentaba, entonces, para su indicación pues se requiere que el derrame pleural sea sintomático, con disnea, y muestre tendencias a la reactivación tras toracocentesis evacuadora con índices de Karmovsky mayor a 40, como les comenté hace un momento. Y el otro pues sería un catéter intrapleural permanente, ¿sí?, de aproximadamente 15 centímetros, conectable a frasco de vacío. Pues el artículo comentaba que en los últimos años el uso de estos catéteres para el control de derrames pleurales malignos, incluso como alternativa a la pleurodesis, su colocación está especialmente indicada en pacientes con pulmón atrapado o en aquellos con corta expectativa de vida o en los que ha fallado un intento previo de pleurodesis. Ahora sí, pues pasando a derrame pleural tuberculoso, pues sabemos que la tuberculosis principalmente se da en la parte de los pulmones, pero dado su mecanismo de evasión con el macrófago, puede migrar a otros órganos, entre esos la pleura, y entonces me puede llegar a ocasionar un derrame pleural tuberculoso. Sabemos que la tuberculosis pues, es un gran problema en todo el mundo. Los artículos decían que pues, en España su prevalencia es de 30 entre 100.000 habitantes. Y la tuberculosis pleural representa el 4 a 10% de todos los casos de tuberculosis y el 10 a 15% de las grandes series de derrames pleurales estudiados mediante toracocentesis. Clínicamente, pues, suele presentarse de forma aguda o subaguda, con tos, dolor torácico, fiebre, malestar general, astenia, anorexia, pérdida de peso, sudoración y diferentes grados de disnea. El derrame pleural, pues, con la tuberculosis suele ser unilateral, de tamaño pequeño y de tamaño pequeño, moderado, y aunque en ocasiones pues puede llegar a ser masivo y en otras hasta loculado. El tratamiento de la tuberculosis pulmonar no difiere en el tratamiento de la tuberculosis. En esta ocasión pues, no lo voy a mencionar porque en las anteriores clases lo mencionaron. Pero entonces la sugerencia que nos hacen en este caso
es el uso de fibrinolíticos intrapleurales, más que todo para la TBP loculada, ya que esto pues puede facilitar la resolución del derrame pleural y disminuir la pleuritis residual. No obstante, el engrosamiento de la pleura se observa en menos del 20% de pacientes al año de seguimiento, y el impacto funcional es escaso en la mayoría de las ocasiones. Los corticoides pues también iniciados 2 semanas después del tratamiento antituberculosos pueden ser útiles en casos clínicamente severos para cortar el periodo sintomático, pero no muestran utilidad a largo plazo. Eso pues también nos lo decía en el artículo de normas sobre el diagnóstico, de donde pues saqué la gráfica esa, que podemos ver que cuando, según el esquema, cuando hay sospecha clínica radiológica, ¿sí? Se procede a hacer una toracocentesis para revisar el pH, realizar exámenes pruebas bioquímicas, el ADA, y hacer un conteo celular más una citología. El exudado pleural suele ser linfocítico con citología negativa. Y cuando revisamos el ADA pleural, ahora sí la siguiente. Entonces, si tenemos una pleural menor a 35 unidades por litro, creo que es, no es una TB, no es una tuberculosis pulmonar, ¿sí? Y entonces se realiza una valoración con otros diagnósticos y se puede repetir la biopsia. Cuando el ADA pleural es superior a 35, ¿sí? Entonces vamos a tener 2 opciones. Una, dependiendo pues si el paciente es menor a 35 años y si los linfocitos y neutrófilos son mayores a 0,70. Eso quiere decir pues que el área es de alta prevalencia de tuberculosis con una tasa baja de resistencia. Y entonces en este caso pues vamos a considerar una tuberculosis pulmonar muy probable, en la mayoría que va a ser muy probable en el 95% de los casos. Cuando el área de baja prevalencia de tuberculosis o hay tasa alta de resistencia, se va a revisar pues la tinción del cultivo del líquido pleural, la biopsia pleural cerrada con tinción, cultivo e histología para poder pensar en un diagnóstico de TB pulmonar con presencia de microbacterias y o granulomas necrotizantes. En esta parte pues no profundicé mucho, pues dado que la parte de tuberculosis ya la vimos. Y en cuanto al derrame pleural, pues podemos ver que el tratamiento va a ser el mismo, básicamente. Solamente que pues va a haber el uso de fibrinolíticos, ¿sí? O de corticoides, dependiendo del caso. La siguiente, por favor. Bueno, ahora pues como les comentaba, entre los derrames pleurales pues también vamos a encontrar un derrame pleural postquirúrgico. Derrame pleural postquirúrgico se debe pues, la aparición de este derrame se debe tras
suele aparecer tras cirugía abdominal, ¿sí? O cirugías torácicas. Pues lo más frecuente es que aparezca durante el posoperatorio inmediato, desde el primer al cuarto día, ¿sí? Con una incidencia variable entre el 40 y el 80% según el diagnóstico que se realice con radiografía o tórax, radiografía tórax o ecografía. Esos derrames pleurales postquirúrgicos inmediatos pueden ser unilaterales o bilaterales, pero pues suelen ser pequeños y asintomáticos. Desaparecen espontáneamente en el primer mes. Entonces, por lo tanto, no se considera necesaria la toracocentesis. Aunque en ocasiones suelen persistir hasta más de 3 meses, pero casi siempre el tamaño son de tamaño inferior a un cuarto del hemitórax. Ya, si los síntomas acompañantes al derrame pleural tras la cirugía abdominal o torácica son fiebre o dolor, más una aparición tardía, la persistencia en más de 30 días o incremento de tamaño en el tiempo, pues nos obliga a descartar otras etiologías, como pueden ser complicaciones posoperatorias, como el sangrado pleural, embolismo, infecciones, kilotórax o hasta insuficiencia cardíaca y pulmón atrapado. Normalmente pues el derrame pleural postquirúrgico no requiere tratamiento en específico. Y pues la necesidad de drenarlo siempre va a depender del compromiso respiratorio que haya y obviamente por el tamaño. En los pacientes pues con trasplantes pulmonares nos decían que la aparición de un derrame pulmonar en cualquier momento de su evolución o el incremento del derrame postquirúrgico, aunque sea asintomático, obliga a descartar un rechazo del injerto mediante una biopsia pulmonar transbronquial. Solo una vez descartado estará indicada la toracocentesis, buscando otras causas de derrame pleural como infecciones o neoplasias. En el algoritmo que está en esta imagen, pues podemos ver básicamente lo que es anteriormente. El derrame pleural, pues normalmente va a ser con un inicio menor a los 30 días postquirúrgicos, ¿sí? Entonces, cuando es pequeño y asintomático y desaparece, entonces se considera que sí fue un derrame postquirúrgico. Ya dado cuando el derrame inicia antes de los 30 días de la postcirugía, es sintomático, grande o incrementa el tamaño, se debe requerir estudios para descartar otras causas. Incluso también en derrames pleurales con inicio posterior a los 30 días. Lo mismo cuando es un derrame que inició antes de los 30 días, era pequeño pero no desapareció. Entre los estudios que se van a realizar para descartar otras causas, pues va a estar la toracocentesis más una analítica sanguínea. Y dependiendo de la situación y la disponibilidad, se puede pensar en un TAP o en un eco de abdomen, para pues mirar si hay una insuficiencia cardíaca, hipoproteinemia, ascitis abdominal, embolismo pulmonar, infeccioso, accesos subfrénicos,
¿qué? Para neumónicos y enfisema pilotórax, que son las complicaciones más frecuentes. O un diagnóstico de exclusión de derrame postquirúrgico. La siguiente, por favor. La siguiente. Vale. Bueno, ahora sí, pues vamos a hablar del pilotórax, que pues ha salido bastante veces durante la charla. Pues cabe recalcar que pues el quilo pues es un fluido corporal lechoso formado por la bilis y los jugos pancreáticos y lípidos, ¿sí? Entonces, el quilotórax pues surge de la acumulación del líquido linfático de origen intestinal, ¿sí? Como el quilo, en la cavidad torácica, como consecuencia de la rotura o de la obstrucción del conducto torácico por el paso del quilo acumulado en el espacio peritoneal cuando haya citis quilosa. Por eso pues lo mencionaban tanto, por ejemplo, en la parte de derrame pleural postquirúrgico y demás. Entre las causas más frecuentes, pues vamos a encontrar que van a estar las neoplasias y las causas traumáticas. El diagnóstico del pilotórax, pues, del derrame pleural por pilotórax, se establece por la determinación de la concentración de triglicéridos en el líquido pleural. Entonces, si hay una concentración mayor de 110 miligramos por decilitro, ¿sí? O si hay un nivel de triglicéridos inferior a 50 miligramos por decilitro. Esto pues me va a excluir un quilotórax quirúrgico con razonable certeza en ausencia de dieta o nutrición parenteral. Cuando el nivel de triglicéridos se sitúa entre 50 y 110 miligramos por decilitro, la detección de kilomicrones mediante el lipidograma confirma el diagnóstico. Esto obliga a diferenciarlo de un pseudoquilotórax, que son derrames pleurales de larga evolución con niveles superiores a 200 miligramos por decilitros de colesterol en líquido pleural. Ya sabiendo pues de dónde viene y cómo se diagnostica, pues vamos a pasar al tratamiento. El tratamiento pues en este caso pues se va a basar en dos opciones fundamentales y todo pues en busca de disminuir el kilo o la concentración de triglicéridos, ¿sí? Una opción pues va a ser la nutrición enteral oral exenta de triglicéridos y cadenas largas para evitar la formación de kilomicrones, ¿sí? Permitiendo solamente la ingesta de triglicéridos de cadena media, dado que se absorben directamente en el sistema porta y disminuyen el flujo hacia el conducto torácico. La segunda opción es un reposo digestivo absoluto y nutrición parenteral. Las dos alternativas presentan similitudes en los resultados, pero pues es algo mejor con la nutrición parenteral, pues que puede tener más control de los alimentos ingeridos. Ya cuando pensamos en un tratamiento instrumental, ¿sí? Pues se piensa en naturatocentesis evacuadora, que pues puede ser suficiente hasta que el tratamiento de la enfermedad de base haga efecto, ya que si esta es insuficiente,
se plantea la colocación de un drenaje torácico para el control debido diario y descompresión del derrame pleural. Y lo otro es la pleuresis química, pues, que se realiza frecuentemente en pacientes que no soportan drenaje torácico y régimen dietético. Esto incluye la instalación de talco a través de un tubo de drenaje y la insuflación de talco durante la toracoscopia. Lo otro pues son tratamientos farmacológicos que consisten en el uso de análogos de la somatostatina, el otriotrido, que esto pues disminuye el flujo esplánico y hepático y portal y el volumen de linfa. Por último, pues podemos encontrar un tratamiento quirúrgico que está basado en la ligadura del conducto torácico. Este se realiza frecuentemente por videotoracoscopia o toracotomía derecha a la altura del hiato aórtico. La siguiente. En esta parte del esquema pues vamos a encontrar lo que les mencionaba sobre el tratamiento, pues, los diferentes tratamientos, la parte de los drenajes, incluso el tratamiento quirúrgico. Y otras variables de esto. Entonces pasamos a la siguiente, por favor. En el hemotórax, pues el hemotórax, para catalogarlo como hemotórax, pues ya vamos a tener un criterio, que es que habitualmente el derrame pleural hemático se considera como hemotórax si su hematocrito es mayor del 50% del hematocrito en sangre periférica. ¿Okay? Ahí sí lo vamos a considerar un hemotórax y no pues que sea presencia de sangre secundario a otro tipo de derrame pleural. En cuanto al tratamiento, pues primero hay que diferenciar si es un hemotórax agudo o si es residual. En cuanto al tratamiento del hemotórax agudo, va a ser en pacientes hemodinámicamente estables y con hemotórax escasos, ¿sí? De solo 300 mililitros o menos, puede optarse por la vigilancia clínico-radiológica, ¿sí? Y una alternativa en pacientes que continúan con hemotórax activo es la toracoscopia videoasistida, ya que habitualmente permite la realización de actualizaciones hemostáticas en pacientes hemodinámicos, pero en pacientes hemodinámicamente inestables, con ya volúmenes calculados mayor de 300 mililitros, ya deberá implementarse previa a una administración de antibiótico-terapia profiláctica para descartar una infección. Deberá implementarse pues lo que es el drenaje pleural de grueso calibre, ¿sí? Ya sea con 24S o 28S en la línea axial media, sobre el sexto espacio intercostal y dirigido hacia atrás. Si el drenaje inicial es mayor a 1500 mililitros por 24 horas, o el ritmo de drenaje es mayor a 200 mililitros por hora, durante más de 3 horas consecutivas, se puede indicar ya una toracotomía. Ya que si se sospecha que el hemotórax puede ser secundario a la rotura de un aneurisma aórtico, no está indicado el drenaje, ya que puede favorecer una exsanguinación.
Ya cuando hablamos de un emitórax residual o coagulado, vamos a tener que los emitórax residuales de escasa cuantía pueden tratarse conservadoramente con fisioterapia respiratoria y vigilancia. Pero cuando los emitórax estimados son más de 500 mililitros o los lóculos y coágulos residuales que ocupan un tercio más del emitórax, requiere tratamiento para evitar complicaciones subagudas como la teratexia, el empiema, neumonía o crónicas como el fibrotórax. En la primera semana puede intentarse pues la colocación de nuevos drenajes torácicos y si no son eficaces puede tratarse con la instalación de fibrinolíticos intrapleurales y uroquinasa. Ya una alternativa, si los fibrinolíticos no son eficaces, es la evacuación temprana de los coágulos mediante toracoscopia. Si la toracoscopia no es eficaz o el emitórax es crónico y produce atrapamiento pulmonar, pues se va a pasar a un fibrotórax, se procederá a una decorticación. Entonces, pues básicamente en el esquema pues muestra ahí, vamos a tener pues que cuando hay una presencia de hemotórax, pues se va a pasar a un drenaje. Dependiendo de la cantidad que sea drenada, se va a pensar en hacer un TAC, ¿sí? Para identificar dónde están principalmente, o en cirugía, ¿sí? En cuanto a cirugía, si es hemodinámicamente estable, una toracoscopia; si es hemodinámicamente inestable, una toracotomía. En el TAC, si encontramos liculaciones o coágulos, pues como les comentaba, se va a pasar fibronilíticos. Si hay resolución, excelente por el paciente, ya que si resiste, pues entonces va a tocar aplicar una toracoscopia o toracotomía dependiendo del caso. La siguiente, por favor. Bueno, ya hablando de las principales causas de derrame pleural, algunas, porque como vieron, pues el tema es bastante extenso. Pues voy a hablar un poco sobre las ayudas diagnósticas. Este es un cuadro que me pareció muy interesante y pues trae algunos de las principales ayudas diagnósticas que se utilizan para determinar derrame pleural y el tipo de derrame que es, ¿sí? Entre eso pues vamos a encontrar lo que es las proteínas en líquido pleural, la LDH en líquido pleural, colesterol, proteínas y vamos a encontrar ya la parte de los criterios del año, que los mostré anteriormente. Vamos a encontrar que inicialmente pues cuando yo vi que colesterol en líquido pleural, yo pues me pregunté como que ¿por qué colesterol en líquido pleural? Ya cuando leí la parte del pilotórax, entonces comprendí que la importancia de ese examen y que es bueno descartarlo y mandarlo. Las proteínas, pues, como ya saben, nos van a ayudar a diagnosticar a identificar si va a ser un exudado o un transudado, ¿sí? Y los criterios del año que van a estar basados en el examen. La siguiente, por favor. Voy a tomar agua un momentico. Bueno, yo sé que pues ha sido una charla bastante tediosa, pero es que es tema bastante extenso. Entonces, al momento de analizar el líquido pleural, ¿sí? Vamos a ver que si el líquido pleural tiene una apariencia de pus, se debe pensar en un empiema y hay que proceder a hacer un cultivo para identificar el organismo causante de la infección, ya que
lo más probable es que sea secundario a una neumonía, como lo mencionamos anteriormente. Ya que si hay sangre, ¿sí? Entonces debemos mirar la cantidad de sangre del hematocrito, como se mencionó anteriormente, para revisar si va a ser un hemotórax o si puede ser causado por un cáncer, un traumatismo o una embolia pulmonar. Y al mirar los criterios del AID, entonces vamos a mirar si los cumple o no los cumple. Si no los cumple, pues vamos a saber que es un trasudado y pues no va a requerir mayor tratamiento, ¿sí? Va a resolver fácil al encontrar qué es lo que me está desequilibrando las presiones en la pleura y al resolver eso, pues el derrame se va a resolver solo. Pero si es un exudado, pues entonces vamos a tener que la sospecha de la enfermedad pancreática, ¿sí? Eso pues cuando haya milasa en el líquido pleural o sospecha clínica de insuficiencia cardíaca. Eso pues teniendo en cuenta que los criterios del LAIT, aunque son muy útiles, pues tienen cierto margen de error. Entonces por eso es que nos mandan como a volver a descartar una sospecha de insuficiencia cardíaca, que es una causa de trasudado. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, a continuación del cuadro anterior, vamos a encontrar que pues, si tenemos unos linfocitos mayores a 50, debemos considerar cáncer OTB. Y entonces ahí vamos a proceder a la parte de la citología. Si la citología da positivo, pues va a ser cáncer. Y si el AGA da mayor a 35, va a ser TB. Perdón. Y cuando tenemos la otra opción es que cuando tenemos neutrófilos mayores a 50%, ¿sí? Se puede considerar un derrame pleural paraneumónico. Entonces se va a necesitar un cultivo, bueno, si nos dio un pH inferior a 720 o un cultivo positivo, se considera que sí va a ser un paraneumónico complicado. La siguiente, por favor. Pues traté de hacerlo lo más resumido y pues colocar siempre como las tablas, para que es como más conciso y como lo que se presta más para la práctica de nosotros. Pues cabe recalcar que en cuanto a mencionarlo, pues es importante la inspección, ¿sí? Creo que me faltó una tabla que está casi seguro que la había puesto, donde decía que pues el diagnóstico de derrame pleural se da principalmente, se va a dar esto por la historia clínica y el examen físico. No más con esto vamos a saber que casi en el 100% de los casos que tenemos un derrame pleural. Pero las ayudas paraclínicas siempre nos van a ayudar a determinar qué tipo de derrame pleural tenemos para poder tratarlo. Y pues me parece muy importante recalcar que cuando tenemos derrames pleurales asociados a neumonías, que son los más frecuentes, hay que iniciar, no esperar a tener todos los exámenes confirmatorios para saber cuál es el causante, el agente infeccioso causante, sino iniciar antibiótico profiláctico para evitar un agravamiento del caso. Entonces, creo que con eso pues doy conclusión a mi charla, doctor. Listo, Felipe. Rosana, hágame un favor, cierre la presentación para hacer énfasis en algunas cosas y listo, ¿ok? O sea,
Perfecto. ¿Están viendo, doctores? ¿Se están viendo? Sí, señor. No, rápidamente no vamos a demorarnos mucho en muchas cosas. Es muy importante esto, hacer algunas énfasis sobre lo que dijo Felipe. El líquido tiene muchas causas de producirse, pero tenemos, como dijo Felipe, una producción normal. En general hay una serie de fuerzas que intervienen, como son la presión hidrostática, la colosmótica, generalmente, y tienen unos valores, ¿sí me explico? Y tienen una resultante. Normalmente, pues uno tiende a no acumular líquidos. Cuando hay algún factor o un desequilibrio en alguna de estas, ya sea algún factor que esté distorsionando alguno de estos, digamos, delicado equilibrio que hay a nivel de pleura, pues se va a haber la sumatoria de fuerzas va a dar un vector. Ustedes saben que esos vectores son los que hacen que se produzca el líquido. Bueno, hay muchas imágenes de estas como ustedes las vieron. Es importante recalcar que normalmente, como dijo Felipe, de 0.1 a 2 mililitros por kilo. Generalmente lo que más hay en un líquido pleural son células mesoteliales, ¿sí? Uno que otro monocito y muy poco linfocitos, no hay nada más. Las proteínas son muy bajas, de 1 a 2 gramos, ¿correcto? Eso es más o menos. Y ahora hay un problema porque ya tenemos equipos de ecografía muy potentes, ya vamos de la 4ª generación a la 5ª dimensión. Entonces, generalmente antes, por los equipos que habían antes, se podría ver una mínima película de líquido pleural de alrededor de 3 milímetros en el 30%, como dijo Felipe. Pero hay que recalcar esta parte, cuando ya hay 75 mililitros, ya puede uno evidenciar radiológicamente o por imágenes derrame subpulmonar. Cuando hay alrededor de 100, ya se borran los senos costofrénicos, y cuando ya hay 200, los ángulos costofrénicos laterales están borrados, y cuando hay 250 es muy visible. Las causas son muchas, no las vamos a repasar ahora, vamos a ir muy rápido, pero recalcar que esta parte es muy importante. Yo que veo que muchas veces los pacientes llegan a veces, desafortunadamente no llegan a este servicio, llegan a veces a urgencias o a otros servicios como cirugía y no se estudia adecuadamente el líquido pleural. Y el líquido es muy importante, le pasan un tubo porque venía con y no, antes de pasarle el tubo, pues tómenle una muestra y mándenla para su análisis. Entonces el aspecto es muy importante, como es el color, el olor, el sonagranate. Se hacen determinaciones de proteínas, LDH, glucosa, pH. El pH es importante y a veces no se hace rutina amilasa, el recuento celular. Y muy importante, ya que estamos aquí mirando esta parte, esto que estoy mostrando con la flecha, que es el bloque celular. ¿Por qué el bloque celular? Porque el bloque celular no da rendimiento. Felipe hablaba sobre la citología, no, bloque celular. Muy importante, es tomar más o menos 100 centímetros y se procesa y se le hace el análisis como una pieza de patología, se envía en parafina. Los marcadores tumorales hoy en día no están en boga, inclusive en un tiempo se usó la citometría de flujo, las tinciones sí son de rigor, Gamma, KOH, los cultivos respectivos, que a veces no se hacen. Muchas veces mandan el líquido y lo único que mandan es el grano y los cultivos, y todo esto que estamos viendo atrás se le olvida. Es muy importante la medición de la ADA, el interferón gamma, que es costoso, pero se hace, y en algunos casos los triglicéridos y el colesterol. Esto ya hay albúminas y bilirrubinas, están eso. No nos vamos a hablar de estas características, porque entonces siempre hay un dilema por dónde empezar el estudio. Y la primero es obviamente el análisis del líquido, y lo que yo hablo, esto está desde hace mucho rato, el doctor Lai, antes, inclusive yo creo que en el 97 estaba hablando de todos estos criterios, pero es claro saber que si un líquido tiene la relación en el líquido pleural sobre sérica de proteínas 0,5 y la LDH en el pleural de sérico mayor de 0,6, eso a grandes luces es un exudado. Sin embargo, yo siempre hago como criterio de cajón lo que una vez yo estaba presente en una charla que se dio con el doctor Lai, me parece que fue en Atlanta,
Estados Unidos. Y él decía que en los países pobres, un homólogo latinoamericano le preguntaba que para no hacer la relación, ¿qué decía él de la determinación pura de proteínas, o sea, el valor absoluto? Y él decía que esto es lo que estamos hablando aquí, el valor absoluto. Él decía que si uno tenía en realidad una determinación, un valor absoluto de proteínas, y era mayor de 3.2 en su experiencia de muchos años, decía que él había vivido todo el tiempo del líquido pleural, que había aprendido, conocido y viajado mucho. Entonces, que si era mayor de 3.2, lo más probable era que uno no exudaba. Aquí está lo mismo, en una revisión donde nota la sensibilidad y la especificidad. Y aquí estoy hablando del estudio Porcel. ¿Sí me explico? Entonces, aquí recalca lo mismo que le estoy diciendo. Ante la falta de disponibilidad de valores séricos, ¿sí? Un valor por encima de casi 3 gramos, tiene una sensibilidad del 95, una especificidad del 80, similar a los criterios de la, y más si usted le adiciona la leche en el líquido pleural es mayor de 2/3, eso lo dijo el doctor Porcel, que es el equivalente a LAI, el español dedicado a esto. Estos son valores de todo comparativamente de los 13, no lo vamos a demorar. Importante saber que las causas del derrame pleural las más frecuentes están en este orden, lo mencionó: la falla cardíaca, la neumonía, el derrame pleural maligno neoplásico, el TEP, el viral, la revascularización y la cirrosis. Curiosamente, ahora que estamos en una epidemia, tal vez la tercera, o no sé si estoy mal, si haya más, pues por lo menos de las virales conocidas, la del 18, la que hubo en México del H1 y esta que me está pegando, curiosamente, muy curiosamente, el coronavirus, el SARS-CoV-2 no produce tanto. Aquí en este recuadro está resaltado las causas. Si usted tiene un trasudado, pues debe estar muy probablemente ante una falla, una cirrosis por problema o por diálisis peritoneal. Y las otras ya las nombro todas: el bien, malignidad, tuberculosis y derrame paraneumónico. Aquí también vamos a pasar. Estas son imágenes de derrame pleural para que tal vez Felipe no las presentó, yo se las voy a presentar rápidamente. Un derrame pleural bilateral con borramiento de los senos. Es importante saber que el derrame pleural por falla no se funciona, solo se funciona ante que sea de pronto unilateral y sea por falla. Está raro y puede ser infeccioso, entonces se funciona en la presencia de fiebre, cuando hay dolor tipo pleurítico, cuando se le pone tratamiento de falla y no mejora la refractariedad, hace que se debe hacer función, o cuando se esté pensando en otras cosas que pueda tener una neoplasia, una infección, una colanopatía o un VIH. Acordarse que no resaltó un poco el valor de los péptidos natriuréticos en el derrame. Porcel en el 2007, el papel del BNP en esos líquidos más mal clasificados por LAI, que es los que pueden ser falsamente un exudado, pero son un trasudado. Entonces uno hace el BNP y el BNP, el BNP y el NTB, ProBNP, no sirve para esto. En cuanto aquí que están viendo el gradiente albúmina suero, hoy en día ya no se usa, que es la resta, no se usa. Hay un artículo que salió en el 2011 del papel de los péptidos natriuréticos en el líquido pleural. Aquí está, mire, la curva, el papel, aquí está el papel de ellos, la curva, el área bajo la curva, y generalmente el punto de corte de la rentabilidad para el derrame cardíaco, la curva ROC, el NT ProNP puede estar más o menos de un valor de 0.88, 0.89, ¿correcto? Entonces eso es importante saber. Aquí está comparativamente contra los criterios del año. Hay un derrame raro que es el urinotórax, es un trasudado al pH menor de 7.3 y se ve asociado a problemas de obstrucción de la vía urinaria, se puede ver. Esto ya lo vimos, esto lo pasamos rápidamente porque hay mucho que comentar. Básicamente que hay líquidos pleurales eosinofílicos, entonces hay que pensar en las neoplasias, pueden dar sobre todo los linfomas, la histoplasmosis, los hongos, el criptococo, el infarto pulmonar, los medicamentos, la asbestosis, la eponimia, las vasculitis del Chur-Stradus, y el neumotórax puede producir un hidroneumotórax que es hemático.
Ya esto lo habló Felipe, no vamos a demorarnos en esto, todo esto. El pH en el líquido es muy importante, sobre todo cuando hay estos tres causas. Se baja mucho en ruptura esofágica, en ectema y en artritis reumatoidea, pero también en cáncer, entonces ojo con eso. Estos son de las causas de patología abdominal. Resaltar lo de los medicamentos, que él lo dijo, son bastantes. No es lo que menos piensa la gente, pero la miodarona, que lo usamos mucho, el metotrexate también lo usamos, la ciclofosfamida todavía se usa, esto ya casi es la carbamazepina, lo usamos mucho, el metronidazol lo usamos, claro que crónicamente casi no, y que produzcan eosinofilia estos, como la nitrofurantoína, los demás son muy raros. El kilotoras, ya hablamos, este es el aspecto que Felipe no mostró de un kilotoras, pero pues, el mío no es hablar y repetir y eso. Y los valores son muchas las causas del kilotoras y hay que pensarlo. Aquí hemos tenido y esto. En cuanto al bloque celular, es mejor que la citología para ver las células malignas como están viendo acá. Hay que saber que la citología puede ser positiva o no de acuerdo al tumor. Los adenocarcinomas generalmente tienen dar más sensibilidad al hacer mayor rendimiento diagnóstico al hacer la citología. En cambio, usted puede tener los escamos celulares que casi no descaman, no dan, los linfomas tampoco lo hacen, los sarcomas poco y los mesoteliomas menos. Entonces, una citología negativa no descarta eso. Esto es un artículo en el 2008 que la sensibilidad de una primera citología fue el 48 y la global fue el 6% con ese intervalo de confianza. Ya los marcadores tumorales casi no se usan. En un tiempo se usaron el CA15-3 y el CA19 y el CIFRA21. Son muy específicos, pero insuficientemente sensibles, aunque la combinación de ellos podría dar eso, pero hoy en día no. Esto era cuando se hacía la biopsia, que ya no se hace cortante, la hicimos muchísimo aquí, yo alcancé a hacer biopsia con aguja cortante, esta es la citología reiterativa y la terracoscopia. Obviamente la terracoscopia mejor. Él habló del papel de la pleurodesis. Entonces se sabe desde hace mucho rato, desde el 2008, en una revisión que se hizo en Cochrane, el ámbito que tocó el papel de la pleurodesis en maligno, y se sabe que es altamente eficaz para tratar, y hoy en día lo hacemos por aspersión. Esto es lo que dijo estos son los catéteres que se insertan y los frascos que se le ponen al paciente en los derrames pleurales recipientes. Este es el PleurX de Environment Biomedical, uno de esos. Y está en otro. Hay que tener en cuenta que cuando hacen las biopsias, uno le hace todo esto sí está muy en boga en la diagnóstico-química, entonces uno le hace esto, la calretinina, la queratin 5-6, la WT1, la podoplanina, y eso hace que sea un mesotelioma. Y para un adenocarcinoma, hoy en día le hacemos en las biopsias MOC31, BG8, sea BT72.3, BRP4, TTF1, ICL, y con eso tenemos, porque es difícil diferenciar a veces entre un adenocarcinoma y un mesotelioma por luz y se pueden equivocar. El derrame pleural tuberculoso, pues generalmente el papel de la A, que hay que hacerlo, ya lo hablamos desde hace mucho rato. Mire, aquí estamos presentando desde el 95, ya hay artículos que mostraron una sensibilidad del 97 y una especificidad del 82. De la este es para mirar, ese es un diagrama de caja de valores de ABA por diagnóstico, pero no lo vamos a detener aquí. En octubre del 2010, Porcel cogió muchos pacientes, bastantes, 2100, y entonces miró la sensibilidad y la especificidad de la ADA, y el ADA tiene en ese gran número, en esa N gran población, sensibilidad 93, especificidad 90, ahí está con AUC de un área bajo la curva de 0.94. En cambio, mire, contra el cultivo de micobacterias solo es positivo el 20-30, pero del derrame, no de la pleura, sino del derrame. Esta es lo mismo en la experiencia del 2008 en Brasil. Aquí está la sensibilidad, la especificidad de lo mismo. Y esta es aquí un diagrama de esos de bosque que le gusta a Jairo en Brasil, viendo la sensibilidad y la especificidad. Y esta es la famosa área bajo la curva aquí en Latinoamérica, donde tuvimos AUC 0.96 para la bueno, ahí está lo mismo, que ya lo vimos, casi 0.96 el área bajo la curva.
Bueno, hay que tener cuidado porque el A extremadamente alto son malignidades, entonces sobre todo hay que pensar, sobre todo igual que el interferón gamma en linfomas o en otro tipo de neoplasias. Esto ya lo vimos, esto tampoco, esto no lo vamos a ver. La biopsia con aguja viene desde hace mucho tiempo, desde el 55. Primero fue la aguja de Bill Zimmerman, después del 58 la de Copen y la que yo trabajé ahora que en este tiempo yo ya se está usando. Esto ya no lo usábamos, yo la hice mucho. Esta es la aguja de Abras, para que usted sepa, de Copen, en algún momento de pronto en algún lado la podrían usar. Aquí estamos haciendo una biopsia percutánea, hicimos muchísima. Este es un empiema para que lo vean las características del líquido. Estos son los criterios del AI del 97 y decir que nosotros aquí hay varias cosas con eso. En cuanto a los antibióticos, el antibiótico se da básicamente es para tratar la neumonía, no el empiema. El empiema, cuando hay empiema se drena y con eso es la solución. Los derrames paraneumónicos puede ser que mejoren con la terapia que se da para la neumonía. Pero hay que decir el papel aquí de la fibrinolisis. La fibrinolisis la hicimos, inclusive yo alcancé a hacer aquí, la hicimos con uroquinasa y con estreptoquinasa. Hoy en día se usa la RTPA y está ubicado como en este grupo casi 4. En el grupo 4 es donde lo estamos usando, pero aquí casi no lo usamos porque aquí tenemos desde hace rato la toracoscopia precoz, desde que estamos trabajándolo y nos ha dado muy bien. Hay unos tips importantes que aislar la bacteria en el líquido, que hizo el trabajo de hacerse cuando era residente muy pobre y más que ya lo habían tratado en las bases, porque pues ya venían de bases militares tratados. Entonces el pH es el parámetro que mejor discrimina el derrame paraneumónico infectado. Sin embargo, a pesar de que los antibióticos no penetran probablemente en el espacio pleural, por lo que pueden tener la neumonía, se deben dar de rigor, siendo recomendable, como dijo Felipe, el tratamiento empírico. Si el fallo de drenaje, no hay fallo de drenaje torácico, con el tubatora de tratamiento quirúrgico. Estas son las causas del empiema, no vamos a demorarnos acá, en esto tampoco, acá tampoco. Estos son algoritmos de manejo del derrame. El problema es si es un trasudado o destrasudado. Hay que decir que no hay test o grupos de test ideales que puedan discriminar entre trasudado o destrasudado, y cuando los resultados son marginales y las circunstancias son poco claras, hay una cosa que prima el juicio clínico. Entonces el juicio clínico es muy importante. Hay un porcentaje que no se llega a diagnóstico y es el 15% de los casos. En la observación, no perder de vista ese paciente, citarlo a controles, es eso. Si no hay nódulos en la pleura ni hay infiltrados, la decisión de proseguir es con técnicas invasivas que requieren el juicio clínico, y se han seguido estos líquidos y hay 3 causas. Son lo primero, que se vuelve un embolismo, que sea una causa viral y una neoplasia. Aquí están ustedes, no sé si estén atentos todavía después de esta charla, pero las imágenes son muy importantes. Esta es una elevación de un derrame subpleural, mírenlo acá. La jiba o la joroba se corre hacia la derecha. Aquí tenemos ya un derrame subpulmonar muy clásico. Mira, aquí ya empiezo a sospecharlo. Y hay una técnica importante que a Felipe tal vez no nombró, ustedes que van a tener solo la radiografía, y es que el paciente se pone en decúbito lateral con fallo horizontal. Entonces ustedes alcanzan a ver el derrame cuando es muy pequeño, subpulmonar. Estos también son, aquí está el derrame subpulmonar. En la técnica, como vimos, se pide un decúbito lateral con rayo horizontal y ahí se ve el derrame. Las imágenes, aquí ya se ve más derrame, o se ve líquido en la cisura. A veces se puede ver líquido en la cisura y no necesariamente indica patología. Aquí están viendo un derrame importante, que se ve aquí otro más grande, izquierdo obviamente, y aquí están viendo el menisco, el famoso menisco. Sí, miren, lo están viendo acá y acá, el famoso menisco. Y también son más imágenes de derrame, para los que digan que no se les mostró en la rotación al doctor Berbisí más derrames. Yo creo que ustedes, si no aprenden radiografía con el doctor Berbisí, difícilmente, miren, un derrame grande que colapsa el pulmón. Miren, este es el pulmón ya colapsado por la fuerza. Y vamos a lo que es urgencia en el derrame pleural, recalcar lo que dijo Felipe, pero resaltarse lo que los derrames pleurales masivos con desplazamiento y en pacientes que tienen comorbilidad, sí, falla cardíaca, eso, mira, aquí está el desplazamiento del mediastino
eso implica una urgencia porque se colapsen y pueden morirse el paciente frente de ustedes. Esto es lo que conoce como hidroneumomotora, un nivel líquido y el pulmón colapsado. Lo mismo, otra están viendo un hidroneumotórax. El papel de la ecografía, que es muy importante, siempre y cuando el técnico, como toda una frase mía de cajón, los problemas en la vida son de indio, de arco y de flecha, y si un indio es bueno, pues los resultados de la flecha disparada van a ser buenos. Entonces aquí tenemos por qué nos diferencian un simple, como está aquí, a un loculado, como lo están viendo acá en estas imágenes. Entonces, la ecografía torácica puede discriminar los diferentes estadios del derrame paraneumónico. Un segundito, un minutico, están aquí unos técnicos que me van a hacer un empate acá. Bueno, para los que me están oyendo y los del grupo, vamos a hacer eso y nos toca correr un poquito para las 11:30 la iniciada de la otra cosa, porque nos van a poner aquí un punto de red y entonces nos vamos a ver, bueno, aquí hay un derrame pleural septado, este es un TAC con un derrame pleural septado, entonces el papel de la tomografía, aquí viene un derrame pleural en la radiografía y aquí viene un derrame pleural y este es maligno, entonces hay que mirar eso, puede ser metastásico. El mesotelioma, como están viendo, esta es una radiografía del mesotelioma, que es un tumor de pleura muy agresivo. Aquí están viendo las imágenes acá y la imagen esta de esa patología en pleura, de como esa pleura engrosada, como de serrucho, muy gruesa, y eso ya le sugiere a un mesotelioma. Mire esta imagen en la radiografía y aquí en la tomografía le hace pensar en un mesotelioma. Bueno, esta es otra imagen de un mesotelioma. Hay que tener el diagnóstico de diferenciar tumores que se inician en la pared costal y se meten a hacer pulmón, también hay que tenerlo. Estas son imágenes de empiema, miren, imágenes de empiema aceptado rápidamente, más empiema, pueden ser uniloculados, como es este, un empiema derecho, uniloculados, pueden ser septados, miren, más empiemas con engrosamiento pleural muy nítido, muy claro, me perdona que lo pase rápido, pero aquí están, y aquí tenemos la comparación. Este es un empiema no septado con un solo lóculo, y aquí uno multilocular que en el TAC, los cortes laterales, ustedes están viendo las diferentes bolsas que se ven. Miren, un empiema septado, las imágenes tomográficas de un empiema septado, la están viendo. Y este es un mesotelioma versus una secuela de un empiema. A veces los empiemas se dejan tarde y puede llegar el paciente sin infección ni nada, y no, como una imagen secuelar de un empiema que no se mejoró. Bueno, la toracentesis, ya habíamos hablado de todo eso, no nos vamos a demorar. Por último, ya para acabar, hablar del papel de la terapia, ya se habló. Mire, este es un empiema cuando se abrían los toras con toracostomías. Aquí están las costillas, aquí estaban haciendo cirugías de las anteriores, el pasado, entonces hoy hacemos cirugía toracoscópica abierta, entonces tiene muy pocas complicaciones. Y decir que esto lo estamos haciendo desde que yo llegué hace mucho rato, muchas luces, y con Marcel ya decimos más cosas, porque hay que hacerle honor a Hans Christian Jokabeus, que fue el pionero que hizo cistoscopia y después toracoscopia, y aquí está haciendo, mire cómo eran los instrumentos hace muchos años, desde el 37 y los principios de este ciclo para ustedes. Hoy en día hacemos toracoscopia, aquí era cuando era triportal, ahora nosotros hacemos monoportal desde hace mucho rato, se han mejorado las complicaciones rápidamente. Mira, aquí están viendo adherencias dentro de la cavidad pleural, se ve estas imágenes de neoplasia, de mesotelioma o metástasis, como en estas implantes, tanto en la pleura visceral como paleteal. Mira, estas nodulaciones, esas son imágenes de metástasis en pleura, más imágenes de metástasis en pleura. Mire, se ve como un empedrado y no el loco en la pleura engrosada y irregular. Entonces, la cirugía videotoracoscopia, esta es una que salió de MINCEP, 573 procedimientos, fugas aéreas 4.1, de motoras 1.8, cámara terminal 1.4, neumonía 0.6, infección de la herida 0.6. Las complicaciones son muy mínimas, las de nosotros son iguales a todo esto que se ha publicado, ya no vamos a eso. Para el empiema crónico, a veces dejamos en ciertos pacientes unas técnicas que llaman el OS, o el CLAGE, específicamente, y ya finalizamos. Entonces, en el manejo de las enfermedades pulmonares formamos un equipo, y no como esta imagen, que en este lado está el cirujano de toras, que como yo digo, viene de la placenta de cirugía, y los neumólogos, que se llaman pulmonologis, los neumólogos que tenemos del área en medicina interna. Esta es una imagen que es por tomar el pelo, porque nos llevamos un equipo
Gregorio Marañón, un gran científico español, decía esta frase: el hombre que no duda es un peligro para los demás. Grábenselo, doctores, ustedes que el hombre que no duda es un peligro para los demás. Y de una discusión pueden salir dos cosas: luz u oscuridad. Gregorio Marañón. Esta es una foto de noche de este hospital. Y con esto nos despedimos. Un momentico, doctores. Ya vamos a acabar, porque aquí ya necesitan el área para trabajar. Un momentico ya. Me voy a despedir de ustedes y creo que con eso cerramos el ciclo de charlas de neumología. Cerramos con ustedes el ciclo de charlas de neumología. Espero hayan sido a propósito. En mi reloj tengo las 10:51. Para los que van conmigo a las 11:30, porque vamos a dejar aquí que van a poner un punto de red y a probarlo. Vamos a ver, no hay problema. ¿Tienen alguna pregunta o más bien me la hacen después? No sé. Creo que fue suficiente todo, ¿no? ¿Cómo? ¿Suficiente? Bueno, listo. Buen día. Hasta luego, Felipe. Gracias por su charla. Y nos vemos a la hora. Entonces, Diego y yo. Grupo de rotación, discúlpeme, un momentico, Rosana. Mañana, martes, mañana nos vemos con ustedes, ¿no? Ahorita, ¿será que mañana podemos a qué hora, Rosana, contactarnos ustedes, los monitores conmigo, Diego y usted? No sé, doctor.